Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Claudia García Morales y el día de hoy vamos a ver el tema integral indefinida y constante de integración de la materia cálculo integral. Vamos a comenzar tomando una función x general para comenzar con la explicación del tema que corresponde a la constante de integración por medio de condiciones iniciales. Si contamos con una ecuación, sea y es igual a la integral de f de x, esta admite infinitas soluciones que difieren en una constante. ¿Esto qué significa? Bueno, que las gráficas de dos primitivas, cualesquiera de f, son traslaciones verticales una de otra. Vamos a ver esta pequeña imagen como un ejemplo donde se muestran varias gráficas de primitivas donde su función es x al cubo menos x más c. Para diversos valores enteros de c, cada una de estas primitivas es una solución de la ecuación dy sobre dx es igual a 3x cuadrada menos 1. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Pues que si contamos con esta función 3x cuadrada menos 1 y la integramos, su integral nos da como respuesta x cúbica menos x más c. Y esta función va a ser representada por todas y cada una de estas curvas. Y la diferencia entre cada una de ellas va a ser el valor que se le dé a la constante de integración, es decir, a la c que vemos aquí. Ahora, una solución particular de esta ecuación sería una única primitiva, es decir, conocemos el valor de la constante c. En muchas aplicaciones de la integración hay información suficiente como para conocer este valor particular de c. A esta información la llamamos condición inicial. Por ejemplo, una condición inicial sería que la curva deba pasar por el punto 2,4 para hallar, y para hallar esta curva en particular vamos a usar la siguiente información. Contamos con una solución general, la cual nos dice que su función es igual a x cúbica menos x más c. Ahora, ¿qué otra información nos da? Pues nos da la condición inicial que nos dice que la función, cuando x vale 2, esta es igual a 4. Por lo tanto, si nosotros resolviéramos esta ecuación, si sustituyéramos los valores, nuestro resultado sería c es igual a 2. Perdón, es igual a menos 2. Ahora, para entender un poquito más sobre la constante de integración, vamos a recordar que la integración es la operación opuesta a la diferenciación. Es decir, que si nosotros calculamos la derivada, entonces estamos encontrando la pendiente de una función dada. Pero cuando integramos, encontramos un conjunto de funciones que hacen válida esa derivada. Como sabemos, al tener varias pendientes es posible desplazarlas arriba o abajo en el plano cartesiano, como lo vemos en esta imagen. Entonces ya hablamos que la función, es decir,
la función que hemos encontrado a través de la integración es válida para todas estas curvas y que la C es la que nos va a determinar el desplazamiento de esta curva hacia arriba o hacia abajo. La constante de integración es precisamente ese valor que vamos a agregar a la función que la desplaza en los ejes cartesianos, como lo acabo de mencionar. Por ejemplo, la integral de 0 sería una constante k, cuyo valor se determina dado los límites superiores e inferiores de la integral, siendo el conjunto de funciones cuya pendiente sea igual a 0. Ahora, aquí podemos apreciar en la imagen una serie de funciones, graficadas, para poder interpretar el significado de la constante de integración. Primero, vamos a observar que la función f de x minúscula es la derivada de otra función f mayúscula de x. En la imagen podemos apreciar resaltada las funciones de las que podemos hablar y las definimos en la parte de aquí abajo como f minúscula de x será igual a 3x cuadrada y f mayúscula de x es igual a x cúbica más c. Esta segunda es la integral de esta primera. Ahora, si nosotros dibujáramos en cada punto x, y del plano cartesiano un pequeño segmento con la pendiente f minúscula de x, obtendríamos un campo vectorial como el que tenemos en la imagen. Entonces, el problema de encontrar una función f mayúscula de x tal que su derivada sea la función f minúscula de x se va a convertir en el problema de encontrar la función de la gráfica la cual en todos los puntos sea tangente a los vectores del campo. En esta figura vamos a observar cómo varía la constante de integración. Tenemos varias funciones, pero todas nos indica que son y es igual a x cúbica, y es igual a x cúbica, y su constante de integración en la primera es igual a 8, en la segunda es igual a 4, en la tercera es igual a 0. Entonces, observamos cómo varían dependiendo de su constante de integración. Y podemos decir que todas ellas cumplen esta condición y son traslaciones verticales unas de otras. Es decir, este se traslada a este punto, a este punto, a este punto, a este punto, simplemente en donde va a cortar en el eje de las x en el valor de c. Por lo tanto, eso significa que todas las funciones que coincidan en su estructura, es decir, en esta ecuación, serían primitivas individuales, pero en conjunto forman una integral. Así que podemos decir que el significado geométrico de la constante de integración en una familia de curvas como la que tenemos en esta imagen, con la misma gráfica, desfasada según el valor que es una familia de curvas, como lo tenemos en la imagen, que se encuentra desfasada según el valor que contiene la constante de integración c.
Y esta constante de integración va a sugerir el desplazamiento vertical en todas las gráficas que representan las primitivas, donde vamos a observar el paralelismo entre ellas y el hecho de que C es el valor del desplazamiento. Por lo tanto, será una gráfica paralela a las demás que cortará al eje de la Y en el valor exacto de C. No sé si se haya comprendido bien con este ejemplo y la imagen, pero vamos a ver a continuación un ejemplo un poquito más detallado para explicar todo lo que acabamos de ver en las láminas anteriores. Ahora nos piden determinar la función cuya primera derivada sea 3x² menos 2x más 5 y tenga el valor 12 cuando x sea igual a 1. Ahora nuestro primer paso será integrar nuestra función para poder resolver la ecuación y encontrar el valor de nuestra constante de integración. Nos quedaría expresada de esta forma. Nuestro resultado sería la ecuación x al cubo menos x al cuadrado más 5x más c. Ok. Ahora, tenemos ya nuestra ecuación y tenemos nuestra condición inicial, la cual nos dice que la función cuando x es igual a 1, esta es igual a 12. Si lo vemos como coordenadas para graficar en un plano cartesiano, teníamos que el valor de x es igual a 1 y y es igual a 12. Vamos a sustituirlo en la ecuación que acabamos de encontrar y entonces tendríamos que 12 es igual a 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 5 por 1 más c. Resolvemos, entonces eliminaríamos 1 menos 1 es igual a 0 y nos quedaría solamente 12, pasamos el 5 que se encuentra sumando, lo pasamos restando del otro lado y entonces obtenemos que el valor de C es igual a 7. Por lo tanto, la ecuación que nos están pidiendo determinar sería x al cubo menos x al cuadrado más 5x más 7. Esta ecuación cumple con la condición inicial de tener que pasar por los puntos 1,12. También podemos verlo gráficamente. ¿Okay? En esta gráfica, la curva color azul corresponde a la ecuación que acabamos de encontrar. X al cubo menos x al cuadrado más 5x más 7. Ahora, las otras dos curvas, la color verde y la color amarillo, corresponden a la familia de primitivas que satisfacen esta ecuación de aquí, que es x cúbica menos x cuadrada más 5x más c. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues, como ya lo vimos y lo explicamos en las láminas anteriores, la diferencia se encuentra en c. El valor que tiene c, la constante de integración para la curva color amarillo, es 40 y para el color verde es menos 50. Pero al final todas estas curvas o estas ecuaciones satisfacen a la primitiva. Perdón, satisfacen a la ecuación, todas estas ecuaciones
que en este caso llamaríamos primitivas, satisfacen a esta ecuación de aquí. No sé si haya estado claro, espero que con este ejemplo se haya puesto un poquito más fácil de comprender los temas que hemos visto hasta ahorita. Y vamos a continuar. Bueno, pues entonces ya hablamos de cómo la constante de integración es aplicada en el ramo del cálculo integral, representando una familia de curvas que definen la integral indefinida. Pero muchas otras ciencias y ramas han asignado valores muy interesantes y prácticos de la constante de integración que han facilitado el desarrollo de múltiples estudios. En la física, la constante de integración puede tomar múltiples valores según la naturaleza del dato. Un ejemplo muy común es conocer la función v con respecto a t, que representa la velocidad de una partícula versus el tiempo, t. Ahora vamos a ver cómo le podemos dar un significado físico a la constante de integración. Un ejemplo puede ser en el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se sabe que al calcular una primitiva de v con respecto a t, cuando hablamos de v, ya lo mencioné, estamos hablando sobre velocidad, se obtiene la función x con respecto a t, que representa la posición de la partícula versus el tiempo. La constante de integración representará el valor de la posición inicial, es decir, en el instante donde t sea igual a 0. Podemos verlo un poco más sencillo, explicarlo de una manera más sencilla a través de imágenes. Entonces, nosotros tenemos en la imagen dos círculos, uno de color amarillo, en donde están ubicados en diferentes posiciones. El primero vamos a llamarlo que está ubicado en la posición número 1, x es igual a 1, por decirlo así, o x1, y el segundo está en x2. ¿Ok? Entonces, al movimiento que va a tener este móvil o esta partícula del punto x1 al x2, lo vamos a llamar desplazamiento. Y este cambio de posición lo vamos a ver representados por delta x, como lo vemos en la imagen o en esta expresión. Y esto nos indica que será la diferencia entre la posición final y la posición inicial del objeto que se esté moviendo. Ahora, hay que recordar que este desplazamiento se va a realizar con respecto a un tiempo. Entonces, va a iniciar y va a terminar en diferente tiempo o momento, ¿no? Entonces, vamos a llamar al tiempo inicial como tiempo inicial o T0 y al tiempo final como tiempo final o TF o hay diferentes variables que vamos a utilizar para estas mismas, para estos términos, ¿no? Entonces, que quede claro que si contamos, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver un vehículo que se va a mover desde una posición inicial hasta una posición final y lo va a hacer a partir de un tiempo inicial y va a terminar pues en el tiempo final. Ahora, vamos a determinar la velocidad en un instante t. Para determinar la velocidad en un instante t, se debe acercar el intervalo de tiempo
y lo vamos a ver expresado como delta t lo más posible al 0. Y entonces la diferencia de tiempo o intervalo de tiempo la vemos expresada como la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Y lo que nos dice este párrafo es que la velocidad con respecto al tiempo nos estará determinada por el límite en el instante donde la diferencia o el intervalo de tiempo tienda a 0 de la diferencia o delta x sobre delta tiempo. Y esto nos da como resultado a que tendremos que la derivada de x tendremos como resultado la derivada de x con respecto al tiempo y esta será nuestra función para b. Bueno, supongamos que en un instante t la velocidad del móvil es v y en el instante t' la velocidad del móvil es v. Entonces vamos a hablar en este momento que de la aceleración media entre los instantes t y t'. De igual manera, si se conoce entonces la función a con respecto a t, que representa la aceleración de la partícula versus el tiempo, la primitiva de a con respecto a t resultará de la función v con respecto a t, donde la constante de integración será el valor de la velocidad inicial, v0. Vamos a explicar un poquito más estos últimos párrafos. Ok, cuando decimos a, estamos hablando sobre la aceleración, p es tiempo y v es velocidad. Ok, entonces, la aceleración media, como lo mencioné, se refiere a la velocidad del móvil, a la diferencia de la velocidad del móvil, la final menos la inicial, sobre la diferencia entre el tiempo en el cual se desarrolló o se efectuó el cambio de velocidades. Por lo tanto, la aceleración en el instante t es el límite de la aceleración media cuando el intervalo delta t tiende a 0, tal como se efectuó en el de la velocidad, y quedaría expresado con la derivada de v con respecto al tiempo. Entonces tenemos que para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante y si contamos con la aceleración podemos obtener el cambio de velocidad v menos v0 entre los instantes t y t0 mediante integración. Esto nos quedaría como dv es igual a la aceleración por dt. Si lo integramos, nos queda la expresión de la siguiente manera, como
v es igual a la a por t más c, es decir, velocidad es igual a aceleración por tiempo más c. Y hasta aquí hemos obtenido la primitiva de a como lo menciona en el enunciado. La primitiva de a con respecto a t resultará la función de b con respecto a t. Y esta es b con respecto a t. ¿Okay? Esta es nuestra función o nuestra ecuación para velocidad. Ahora, nos falta definir dónde la constante de integración será el valor de la velocidad inicial, VO. Por lo tanto, si sabemos que t inicial es igual a 0, entonces v es igual a v 0 y x es igual a x0. Primero aquí tenemos la ecuación que acabamos de determinar. Ahora, en esta parte vamos a sustituirla y sabemos que t es igual a 0, por lo tanto, la aceleración por el tiempo es igual a 0 y eso nos da como resultado que v o sea igual a 0. Entonces, la velocidad será igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad 0 o la velocidad inicial. Y con esto probamos el enunciado donde la constante de integración será el valor de la velocidad inicial, v0. Ahora, sustituimos a v por dx de t, como lo habíamos mencionado al iniciar el ejemplo. La velocidad es igual a dx sobre dt. Entonces, lo expresamos de esta manera y lo integramos. Y obtenemos de esa integración a x es igual a aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más c. Al sustituir en la ecuación los valores que ya mencionamos en un principio en la parte de aquí arriba, tendremos que, como en esta ecuación sustituimos a x por x0 es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado que vale 0 más la velocidad inicial por el tiempo que vale 0 más c. Entonces, la primera parte queda eliminada porque cualquier número multiplicado por 0 da 0, igual la segunda parte. Por lo tanto, tendríamos que la velocidad, x0 es igual a c. Al sustituir en la ecuación a c, nos quedaría, en esta ecuación, nos quedaría que la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más x0, obtendríamos la distancia recorrida o el desplazamiento. Y entonces, se sabe que al calcular una primitiva de v con respecto a t, se obtiene la función xt, x con respecto a t. ¿Okay? Esto ya lo habíamos obtenido en la primera parte. Y esta
ya que esta representa la posición de la partícula versus el tiempo. Ahora, la constante de integración representará el valor de la posición inicial, es decir, en el instante t, cuando t es igual a 0. Y esto lo comprobamos con esta parte de aquí, donde sustituimos a c por x0, que es nuestra posición inicial. Y eso sería todo para este tema. Espero que haya sido de mayor comprensión y les ayude para poder resolver sus ejercicios. Muchas gracias. Hasta la vista.